Buenos días, clase. Una pregunta muy frecuente en el examen de GED es que nos dan un escenario como una investigación y nos piden identificar cuál es la variable dependiente o la variable independiente. En este video vamos a aprender a identificar esas dos variables. Empecemos por el principio. ¿Qué es una investigación científica? Bueno, esta definición me gustó mucho. Dice que es un proceso de estudio y análisis que se realiza de forma ordenada y sistemática. ¿Para qué? Para resolver un problema específico. Se utilizan métodos y procedimientos específicos por cada parte del proceso de investigación. O simplemente es una forma de responder una pregunta. Bueno, entonces, con tanta frecuencia que preguntan cuál es la variable dependiente y la independiente, decidí colocar estas definiciones súper sencillas para que nos ayuden a identificarlas. Entonces, como puedes ver, la variable independiente es la que está bajo control y es la que causa una reacción. Y por supuesto que la dependiente es la que medimos, es la que observamos, es la que cambia con el tiempo. Bueno, vamos a ver entonces varios ejemplos. Miremos este primer ejemplo. En un estudio realizado por médicos, se analiza la relación que hay entre la cantidad de tiempo que se realiza actividad física y la cantidad de tiempo que duermen los sujetos. Bueno, entonces aquí hay varias cosas para analizar. La primera es que por lo general los escenarios contemplan dos variables, valga la redundancia, ¿sí? Una es dependiente y la otra es independiente. Entonces, ¿de qué variables estamos hablando acá? Obviamente que los médicos no van a ser una variable, ¿cierto? Los médicos, por el contrario, están analizando algo. ¿Qué están analizando? La relación que hay entre si están analizando una relación entre cosas, nos van a dar mínimo dos situaciones. Entonces, la primera es la cantidad de tiempo que se realiza actividad física. Cantidad de tiempo que se realiza actividad física. Esa es una variable. Y la otra es la cantidad de tiempo que duermen los sujetos. Entonces, existen esas dos variables. Entonces, aquí lo interesante es ver cuál es dependiente y cuál es la independiente. Entonces, si sabemos que la dependiente siempre va a ser la más fácil de identificar, entonces mi consejo es siempre busquen primero la dependiente, que es la que cambia, es la que se mide, es la consecuencia de algo que se está analizando, ¿ok? Entonces, aquí, ¿cuál sería la consecuencia? El tiempo que se realiza actividad física o la cantidad de tiempo que se duerme. Pues obviamente que los médicos están pensando que la cantidad de tiempo en que se realiza actividad física va a determinar la cantidad de tiempo que se duerme. O sea, la consecuencia es la cantidad de tiempo que se duerme. O sea, que la cantidad de tiempo que se duerme es la variable dependiente, ¿sí? Y obviamente la otra, que es la actividad física, será la independiente, ¿ok? Entonces, yo sé que puede resultar algo confuso, no muy claro en este primer ejemplo, pero traigo muchos más ejemplos, traigo como 8 o 9 ejemplos para que termines este video siendo un experto en cómo identificar las variables. Y por supuesto, si eres nuevo o nueva en este canal, por favor no olvides suscribirte. Si crees que te interesaría ver más videos como este, también activa las notificaciones. Este es un canal súper pequeño, o sea que el algoritmo no te va a traer los videos cuando los suba a menos que actives las notificaciones. Bueno, miremos este segundo ejemplo. Un estudio realizado por biólogos en el que se analiza la relación que hay entre la cantidad de pesticidas que se usan en una zona y los niveles de contaminación de agua de ese lugar. Entonces, ¿cuáles son las dos situaciones aquí? Bueno, vamos a señalarlas. Están tratando de analizar la relación que hay, ahí es cuando ya nos van a dar las variables, entre la cantidad de pesticidas que se usan y, cambiamos el color de la otra, los niveles de contaminación del agua. Esas son las dos variables, la cantidad de pesticidas que se usan y los niveles de contaminación del agua. Bueno, entonces,
Vamos a buscar primero la dependiente, que es la más fácil de encontrar, ¿sí? Vamos a buscar la que cambia, vamos a buscar la que es la consecuencia y vamos a buscar la que se mide. Entonces, en este caso, ¿cuál sería la consecuencia? La cantidad de pesticidas que se usan no sería una consecuencia, por el contrario, serían como un estímulo, ¿sí? La consecuencia es lo que viene después de ese estímulo, que son en este caso los niveles de contaminación del agua. Entonces, la variable dependiente son los niveles de contaminación del agua. En este estudio, muy seguramente van a buscar y van a medir en varias zonas, según los criterios que estén evaluando, cuánta contaminación hay en relación al uso de pesticidas. Entonces, la variable dependiente, lo que se va a medir, la que es consecuencia, en este caso serán los niveles de contaminación del agua. ¿Ok? No te preocupes, vienen más ejemplos. Bueno, ahora, ¿cuáles son la variable dependiente e independiente? En una investigación sobre el funcionamiento del transporte público. Y en esta se estudia la relación que hay entre el tamaño de las ciudades y la frecuencia del transporte. A ver, te voy a dejar que lo analices. Bueno, entonces, ¿cuáles son las dos variables que estamos analizando? En este caso, estamos analizando el tamaño de las ciudades y la frecuencia del transporte. Esas son las dos variables. Eso es lo que estamos tratando de establecer si existe una relación entre una y otra. Y en este caso, ¿cuál va a ser la consecuencia? Recuerden, siempre busquemos dependiente primero. ¿Cuál es la consecuencia? En este caso sería la frecuencia del transporte. Muy probablemente, estos científicos urbanísticos están tratando de ver cómo se relaciona el tamaño de la ciudad con la necesidad o la frecuencia por la cual el transporte público debe pasar, debe ocurrir, debe trabajar. Entonces, en este caso, la variable dependiente va a ser la frecuencia del transporte, que es lo que cambia según el tamaño de la ciudad, ¿sí? Bueno, aquí ya no dejo las definiciones de cada variable para ver si eres capaz de recordar. Este ejemplo dice que están hablando de una investigación epidemiológica donde se analiza la influencia que tiene la cantidad de habitantes vacunados contra una enfermedad y con la cantidad de personas que contraen esa enfermedad. Están viendo a ver si hay una influencia, ¿sí? Una relación. Entonces, ¿cuáles son las dos variables? En este caso, una de las variables es cantidad de habitantes vacunados. ¿Y cuál va a ser la otra variable? Va a ser la cantidad de personas que se enferman. Bueno, entonces allí, ¿cuál sería la variable dependiente? Recuerda, siempre vamos a buscar la dependiente primero, ¿ok? Entonces, ¿cuál sería la consecuencia en este caso? Obviamente, vas a pensar unos segundos. Bueno, muy seguramente estabas pensando y buscando la dependiente primero, ¿verdad? Supongamos que sí. Entonces, ¿cuál es esa variable que cambia con el tiempo? ¿Cuál es esa variable que estamos midiendo? ¿Cuál es esa variable que es la consecuencia? En este caso, obviamente, la que tiene esas características, porque estamos, recuerden, buscando primero la variable, perdón, la variable dependiente. En este caso serían las personas que se enferman, las personas que contraen la enfermedad. Porque esto es una consecuencia de si se vacuna o no. Entonces, como esa es la consecuencia, esta es la variable dependiente. Obviamente que van a mirar y medir la cantidad de personas que se enferman dependiendo de la prevalencia que existe de vacunación o no vacunación en una ciudad. Pero como se miden ambas cosas, en este caso, decir que es la que se mide no sirve para identificar, porque de todas maneras tienen que medir y identificar qué
tanta población se vacunó, ¿verdad? No solamente cuántos se enferman, sino cuántos están vacunados. Entonces, lo más fácil de identificar es la palabra consecuencia. Entonces, la consecuencia es la variable dependiente. Y en este caso, la consecuencia va a ser si se enferman o no. Las personas que contraen la enfermedad. Y obviamente que la variable independiente es la cantidad de personas que se vacunan. Cantidad de vacunados. Ahí están las dos variables del estudio. A ver qué piensas de esto. En una investigación sobre la anemia, se estudia la relación que hay entre el consumo de determinados alimentos y los niveles de hemoglobina. Bueno, entonces empecemos por identificar las variables. En este caso, una variable es el consumo de ciertos alimentos y hagamos la otra variable del otro color, los niveles de hemoglobina. Entonces, en este caso, ¿cuál crees tú que es la variable dependiente? Siempre vamos a buscar primero la dependiente porque es la más fácil de identificar. Entonces, ¿cuál es la consecuencia en este estudio que están realizando? Bueno, obviamente que los investigadores van a pensar que según cómo te alimentes vas a tener los niveles de hemoglobina. La hemoglobina es esa sustancia en nuestros glóbulos rojos que se encarga de transportar el oxígeno, ¿sí? Eso no lo tienes que saber, solamente que los alimentos determinan la cantidad de algo que se llama hemoglobina. Entonces, esa consecuencia, los niveles de hemoglobina que se van a ver afectados por el consumo de ciertos alimentos, por ejemplo, si consumes carnes rojas, puede que tengas unos niveles de hemoglobina muy buenos, muy altos, y entonces la consecuencia, la variable dependiente, obviamente, en este caso, van a ser los niveles de hemoglobina, ¿cierto? Esa es la variable dependiente, porque es la consecuencia. Y obviamente que el consumo de ciertos alimentos van a ser o va a ser determinado como la variable independiente. ¿Ok? Yo creo que ahí vamos viendo que es más o menos sencillo encontrar e identificar estas dos variables. Bueno, y ahora un grupo de oftalmólogos busca determinar si la fatiga ocular se relaciona con la cantidad de tiempo que una persona pasa viendo el celular. Te voy a dejar solo unos segundos. No sé si lo notaste, pero en esta pregunta, en este ejemplo, cambia un poquito la forma en cómo se escribe el problema. Aquí tienes que pensar muy bien y hacer un poquito más de esfuerzo para encontrar ambas variables. Voy a leerlo de nuevo. Entonces, están buscando determinar si la fatiga ocular se relaciona con la cantidad de tiempo que una persona pasa viendo el celular. Entonces, una de las variables, obviamente, que va a ser la fatiga ocular, ¿verdad? ¿Y cuál va a ser entonces la otra variable? El tiempo que una persona pasa viendo el celular. Vamos a ver si le podemos cambiar el color. El tiempo que una persona pasa viendo el celular. Entonces ahí tenemos ya las dos variables. Ahora vamos a buscar cuál es la variable dependiente. ¿Ok? Entonces, ¿cuál crees tú aquí que es la consecuencia de la otra? ¿La fatiga ocular es la consecuencia o el tiempo que pasamos viendo el celular es la consecuencia? ¿Qué piensas? Obviamente que en este caso la consecuencia va a ser la fatiga ocular. Y por supuesto la independiente va a ser el tiempo que nos pasamos viendo el celular. Perfecto. Este problema también está interesante. Esta investigación nos presenta una situación en la cual unos médicos analizan la relación que hay entre los niveles de presión arterial y el consumo de grasas. ¿Ok? Entonces, aquí vamos a analizar cuáles son las dos variables. Obviamente que una de las variables va a ser la presión arterial o los niveles de presión arterial más bien, y la otra variable será este comportamiento de consumo de grasas.
Entonces, para encontrar la variable dependiente, vamos a buscar la consecuencia. ¿Cuál de estas dos variables se ve más como una consecuencia? Obviamente que van a ser los niveles de presión arterial, ¿sí? Los médicos estarán pensando que el consumo de grasa afecta los niveles de presión arterial, o al menos eso es lo que quieren establecer, ¿sí? Entonces vas viendo que es cada vez más fácil identificar la variable dependiente y por ende la independiente, porque primero identificamos las dos variables y luego vemos cuál es la dependiente. Luego de que ya causas o identificas la dependiente, la otra es la independiente. O sea que va a ser muy fácil para ti, luego de que veas estos ejemplos, para identificar ambas variables. Yo creo que ya nos queda solamente un ejemplo. Bueno, en este caso son unos científicos de ciencias ambientales. Ellos están analizando cómo la deforestación influye en la temperatura media del planeta. Vamos a ver entonces qué análisis haces. Bueno, entonces, si identificaste ambas variables, vas a muy seguramente la deforestación es una de tus variables y la otra va a ser la temperatura media del planeta. ¿Ok? Entonces, aquí, obviamente, como siempre, mi recomendación va a ser buscar la variable dependiente primero. ¿Cuál es la consecuencia de la otra en este caso? Entonces, obviamente que la consecuencia será la temperatura media del planeta. La variable independiente o lo que está causando ese cambio en esta variable va a ser, perdón, la deforestación. ¿Sí? Bueno, entonces, en la próxima pantalla te voy a dejar un ejercicio, no lo voy a contestar, solamente te lo voy a mostrar y me dejas lo que tú piensas que es la variable dependiente en los comentarios. Bueno, aquí unos gastroenterólogos buscan determinar cómo el consumo de café puede modificar los niveles de reflujo del ácido estomacal. Esta te la voy a dejar de tarea, me vas a dejar en los comentarios lo que tú piensas que es la variable dependiente, ¿ok? Y si quieres visitar mi website, puedes ir a mostlyforlearning.org. Allí vas a encontrar un botón en caso de que me quieras enviar preguntas o una solicitud para que yo te envíe notificaciones en caso de nuevos videos o si voy a hacer un live, etcétera, etcétera. Para no gastar mucho tiempo en anuncios parroquiales, yo prefiero más bien colocar esos anuncios en la página, o sea que si vienes a esta página vas a encontrar cositas interesantes, ¿sí? Algunas preguntas de práctica del GED, del sitio oficial del GED, los links directos para que no tengas que botar mucho tiempo buscándolos y cosas similares. También tengo una pequeña guía de estudio. Ahí vas a poder encontrar cosas diversas. Obviamente voy a estar poniendo unos links para que estudies ciencias, matemáticas, sociales, lenguaje, etcétera. Entonces, en vez de hacer anuncios parroquiales, yo lo que hago es ir poniendo cositas en esta página, ¿ok? Bueno, siendo así, pues nos vemos en el próximo video. Mucha suerte.